APG 23 tiene la palabra. Mi nombre es José Roviro López, de la comunidad de Paz San José Apartado en el Urabá antioqueño, en Colombia. Estoy aquí acompañado y nos acompaña en terreno la Asociación Comunidad Papa Juan 23 a través del Cuerpo de Paz No Violento Operación Ecolomba. Yo soy directamente campesino, soy directamente de la sociedad civil y tengo pues, conocimiento para decir las dificultades muy grandes que hay para poder desarrollar nuestros proyectos de derecho propio del territorio, ya que es una región muy controlada por la violencia, por los grupos armados, que son los que estigmatizan y controlan los proyectos y no permiten que proyectos alternativos, proyectos comunitarios se desarrollen para el desarrollo de la población. Nosotros, como comunidad de paz, en más de 28 años, hemos tratado de implementar formas y reformas agrarias que nos permitan poder sobrevivir en un territorio pues, muy difícil para sobrevivir por el conflicto entre grupos armados. La tierra es una de las bases fundamentales para la supervivencia de las organizaciones civiles, la soberanía alimentaria, que es una de las bases importantes, rescatando las semillas autóctonas, las semillas nativas, el derecho a la educación, a la conciencia, a la construcción de la memoria, son pilares muy fundamentales. Como comunidad hemos optado por la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, la cual hemos intentado fomentar con la demás población civil de la región mediante la búsqueda de mecanismos que se proteja la naturaleza, pero con leyes que permita a las mismas comunidades proteger el medio ambiente y no las entidades del Estado, porque las entidades del Estado siempre quieren convertir todo en parques nacionales y eso termina desplazando a las comunidades civiles que viven en esos espacios. Nosotros hemos intentado desde nuestra organización civil concientizar a la población para que no se venda la tierra, para no desplazarse de la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque es una región, Colombia sobre todo, tiene muchas miras empresariales, de empresas muy poderosas que tienen intereses económicos, sobre todo en la exploración y explotación minera, que no permiten el desarrollo de los campesinos y campesinas, ya que en esas zonas es donde se encuentran precisamente estos títulos de proyectos mineros y destructores. Entonces se implanta muchas veces proyectos, sobre todo los proyectos de desarrollo que se implantan allí en esas zonas son proyectos empresariales. Y los proyectos que son de derecho propio de las comunidades se trata de desconocer. Y muchas veces cuando una comunidad intenta elaborar sus propios proyectos, su propio modelo de sobrevivencia, donde luchamos por el uno con el otro, por la vida comunitaria, por el derecho al voto, el derecho a expresarnos, el derecho a elegir nuestros líderes, el derecho a cuidar el agua, el medio ambiente, el derecho a la vivienda, el derecho a que existamos como comunidad. Entonces somos mal vistos por este desarrollo económico empresarial que hay en la región. Entonces, muy complicado, la verdad, pues sí, hay muchas leyes que reconocen el sujeto campesino, el derecho campesino, pero también hay que decir que quienes realmente controlan el derecho, quienes realmente ponen los proyectos son las empresas que tienen mucho poder económico y para eso se financia mucho la guerra y esa guerra pues termina acabando con el campesino.
Muchas veces se busca que no hayan campesinos en la tierra para poder entrar el desarrollo que siempre se fomenta. Nosotros en nuestra región siempre escuchamos que el desarrollo es ese que ofrecen las empresas y no permiten que hayan otros desarrollos. Nosotros como comunidad hemos intentado con el gobierno nacional, ahora que hay un gobierno diferente en Colombia, que se reconozca el derecho de las comunidades a que existan, a que se reconozca que se le ha hecho daño por todos más de 28 años que hace que existimos como comunidad, en la cual hemos sido asesinados en la defensa de ese derecho propio, derecho a vivir en paz. Y uno puede preguntar cómo desde aquí lograr impulsar realmente un proyecto que ayude a la sociedad civil a dar que se conozca sus formas de vida, sus modelos de vida, sus propios pensamientos, porque nosotros como comunidad en estos 28 años hemos creado nuestros propios modelos de vida muy alternativos, lejos de la economía destructora. Entonces, es decirles que podemos hablar mucho de cómo los países manejan el derecho o cómo hay leyes que amparan el derecho a la sociedad civil, pero también es decirles que ese derecho muchas veces no llega a las regiones, no se siente. Por más que las comunidades de la sociedad civil rechacemos la violencia, creemos en nuestros proyectos, tratemos de publicar, de comentar, de contar cuáles son nuestras formas de vida, eso siempre, en casi todas las ocasiones, se desconoce. Y eso lleva a cada vez más ir acabando como los procesos sociales, las organizaciones que piensan en construir algo diferente, que piensan vivir en armonía con la naturaleza, lejos de la explotación minera, lejos del daño ambiental con los químicos, porque también fomentamos la idea de que tenemos que cultivar mediante el producto, nuestros productos alimenticios para la alimentación mediante la ecología, mediante el tema orgánico. Entonces, yo agradezco mucho y todo lo que se pueda hacer desde estos espacios para que se reconozcan, porque nosotros reconocemos la sociedad civil que vive allá, nos reconocemos nosotros como sociedad civil, donde vivimos no a la violencia, a pesar de que estamos al medio de los grupos armados que nos hacen daño todos los días. Reconocemos nuestros derechos y luchamos por ellos, y para eso lo construimos diariamente, autónomamente, sin tener terceros intervenientes en nuestros proyectos económicos, en nuestros proyectos educativos, de salud, de reforma agraria en la tierra colectiva, en formular proyectos de zonas de reserva campesina para los campesinos y campesinas en la región. ¿Qué más se puede hacer desde las Naciones Unidas para que la voz de la sociedad civil sí se escuche, sí se reconozca por los estados? Muchas veces los estados tienen voluntad, pero quien controla el país son las empresas, son el negocio económico. Entonces eso financia mucho la violencia y eso hace que nosotros como sociedad civil pues ponemos en muchas ocasiones la vida por defender la tierra, la permanencia allí, por garantizarle un futuro. A todos los presentes, a señor presidente, a los demás, es muy importante estos encuentros porque eso también visibiliza la importancia de nosotros, las organizaciones de esa sociedad civil, en nuestros proyectos propios que creamos allá desde la base. Y también estoy muy de acuerdo que para construir ese derecho se debe empezar desde acá abajo, desde nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento porque lo vivimos diario. Y desde aquí podemos construirlo hacia arriba, porque que está arriba crea la ley, pero esa ley no
a veces no funcionan realmente abajo donde está la sociedad civil. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias al